que el modelo patriarcado, Señor, el modelo, mi Dios amado, que tú has establecido para dirigir la familia y el hogar, seguirá siendo una bendición. Es de bendición como lo fue de bendición, Padre, y que seguirá siendo el modelo para el éxito, y que seguirá siendo el modelo, mi Dios amado, para sobresalir entre la sociedad. Tú creaste, tú diseñaste y tú estableciste las leyes naturales. Por eso te pido que bendiga nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, para seguir predicando con el ejemplo, con nuestro testimonio, que este es el modelo que tú has establecido para bendecir a la sociedad. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Génesis 1, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Unidos, honrando a nuestro Dios que está en los cielos, 3 veces santo, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pueden sentarse. Aquí hay dos versículos, versículo 27 y versículo 28, que nos menciona la Escritura. Son versículos en los cuales nos hablan de lo que Dios estableció. Pero yo quiero que prestemos atención a esto. La sociedad está conformada por las familias. La familia está conformada por dos personas que dan vida y dan inicio a la familia, que es el padre y la madre. Y esto se llama matrimonio. El matrimonio está establecido por Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas. El creador del universo y de todas las cosas estableció el matrimonio, pero también estableció los principios, la ley natural, para que esto funcionara. En el reino animal, los machos tienen un comportamiento diferente dependiendo su raza y su especie, dependiendo su naturaleza. Y no podemos juntar a un macho cuadrúpedo, hablando de un animal como es el león, un macho león, a juntarlo con una especie canina. No podemos. Su biología, su estructura, su genética no da para eso. No podemos juntar a una hembra, vamos a hablar de una gatito, o no podemos juntar a una hembra al lado de qué otro animal cuadrúpedo. No podemos. Por eso dice la Biblia que cada uno según su raza, según su especie, según su género. El ser humano fue creado por Dios para gobernar. Y la palabra gobernar no significa capataz, autoridad absoluta, no significa un tipo de gobierno o declaración autoritativa, no significa eso. Significa velar que todo esté bien y funcione bien. La palabra gobernar significa atender las necesidades para que esto sea correcto. Sin embargo, cuando el ser humano, ya lo hemos leído en Génesis capítulo 3, desobedeció a Dios y alcanzó, tocó, comió del fruto prohibido, todo lo que tenía fue entregado a Satanás, porque Satanás es el padre del engaño, el padre de mentira. Y dice la Biblia en el libro de Mateo, en el libro de San Lucas, cuando Jesús está hablando con Satanás en sus días de ayuno, Satanás le dice: todo eso te daré porque es mío. En otras palabras, Adán le entregó a Satanás por obedecerle. Al desobedecer a Dios, todo ese poder que él tenía se lo entrega a Satanás porque comenzó a obedecer a Satanás. Si nos ponemos a analizar, la sociedad cada día fue pervirtiéndose, fue haciéndose peor. La historia nos habla de algunas décadas, algunas etapas, algunos ciclos. En la teología se conoce como dispensaciones. Cada dispensación termina la sociedad más pervertida. En la primera dispensación vemos a un Adán y Eva saliendo del huerto porque su maldad fue grande, la desobediencia. La siguiente dispensación
vemos a un Caín matando a su hermano. La siguiente dispensación, vemos a mucha gente construyendo una torre para llegar al cielo, y termina esa dispensación dispersos, y es cuando nacen las civilizaciones, las culturas, las naciones. Dice la Biblia que la gente fue dispersa después de la torre de Babel. Y así puedo seguir continuando, porque la siguiente dispensación termina con la esclavitud de Israel en Egipto por la desobediencia. Pero las dispensaciones no van quitando, olvidando, cambiando la historia del pasado, solamente van empeorando y van haciendo algo cada día más grave. Hoy en día la sociedad es más perversa que la sociedad antepasada. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, el ser humano, el hombre. Y veamos el versículo 27, porque se dirige al hombre, no al género de hombre y mujer. Se dirige directamente al hombre. Dios creó al hombre a su imagen. Y esta imagen ha sido dañada, destruida. Lamentablemente nosotros, los mismos hombres, nos hemos encargado de destruir esta imagen. Porque el mismo hombre ha sido perverso, ha sido abusador. El mismo hombre ha sido una persona que se cree la autoridad máxima en la casa. Esto no es así. Pocos hombres están interesados por saber cuál es su rol, su figura y qué papel les toca desempeñar. En la historia que hemos vivido, muchos de nuestros antepasados hemos escuchado cómo es que el hombre conquistaba a la mujer. El hombre elige a la mujer. Y esas mismas historias hemos escuchado cómo es que el hombre termina yéndose con otra mujer y terminan engañando. Y hoy tenemos familias armadas por 3, 4 historias diferentes, porque los hombres cambiaron su palabra. No hace muchos años, no hace muchos siglos, los registros civiles empezaron a practicar el contrato matrimonial, en otras palabras, el acta matrimonial, no hace mucho tiempo. Y digo esto porque cuando el hombre dejó de cumplir su palabra como hombre, los gobiernos tuvieron que intervenir y establecer el registro civil para el matrimonio. Antes de casarse, antes de comprometerse, pasen ante la autoridad, firmen por favor su documento donde se van a comprometer a cumplir con los deberes. 1800 es cuando en México se establece el registro civil, bajo ciertas leyes y normas que ayudaron. Benito Juárez es el primer hombre que promovió y estableció legalmente. Y así puedo ir mencionando cómo es que el registro civil fue abarcando no tan solo el matrimonio, sino la identidad en la república de cualquier ciudadano. Posteriormente también el registro civil empezó a ver la necesidad de tomar en cuenta el registro de la defunción de cada persona que moría en nuestra república. Y poco a poco el registro civil se fue encargando de tener un registro del nacimiento, crecimiento, casamiento, divorcio, casamiento, divorcio y hasta la defunción de una persona, para tener un historial, porque el hombre, el ser humano, ha ido fallando a sus palabras. Ahora, dice la Biblia que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen, pero nosotros lamentablemente hemos cambiado esa imagen. Dice el versículo 28, Dios le dice, ahora se dirige a los dos, al hombre y a la mujer. Dios se dirige y les dice, fructificad y multiplicaos. Hay una diferencia, una dice multiplicad y la otra dice fructificad. Una dice lo que debemos hacer y otra hace referencia a cómo debemos hacer. En otras palabras, una nos indica que debemos de procrear y la otra nos indica que debemos de enseñar. Dos cosas diferentes. Puedes tener un hijo, 2 hijos, pero si no les enseñas, no te estás multiplicando en ellos. Solamente te fructificaste, diste fruto como hombre, como mujer. Pero hay hombres, hay mujeres que no dieron hijos, pero pueden multiplicarse en otros al enseñar, al ser maestros para otros. Por eso es que la Biblia, Dios establece 2 cosas. Fructificad y multiplicaos. Debemos de multiplicarnos. Unos dicen, es que la multiplicación viene conforme a los hijos. No, pero cuando uno va a la raíz de estas palabras, comprende que hay que enseñar a otros.
Hay padres que no enseñan a sus hijos. Hay padres que no tienen tiempo para enseñar a sus hijos. No los forzan a aprender algo. Y hay hijos que no quieren aprender de los padres. Pero también hay padres que quisieran seguir enseñando a sus hijos. Aquí es donde nace la imagen de Dios. Porque si hay algo que aprendemos en la Biblia, es que la paternidad no es un poder absoluto sobre el hogar. La paternidad bíblicamente no es ese poder absoluto que nos hace decir solamente mis chicharrones truenan y mis frijoles se guisan. No, la paternidad no es para convertir la familia en un campamento de jerarquía o monarquía. No es para solamente indicar hacia dónde se va a ver todo y hasta dónde van a cerrar los ojos. No, la paternidad es para transmitir la imagen de Dios a la familia y al mundo. La paternidad no es para producir miedos o amenazas por doquier. La paternidad es para transmitir la paz y la tranquilidad y el dominio de las emociones. Eso es la paternidad. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 27. Génesis 27, por favor. Y vayamos a ver uno de los modelos ejemplares, el por qué la Biblia resalta la paternidad, el por qué la Biblia hace énfasis en la paternidad. El apóstol Pablo nos dice que el hombre fue puesto por Dios porque es tipo de Cristo, es la imagen de Cristo. Pero dice aquí, Génesis 27, 28 y 29, dice lo que le dice un padre a su hijo. Primero, le dice así: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Cuántas cosas menciona aquí? A ver, enumerémoslas. La primera es la bendición de Dios, del cielo. La segunda es lo mejor de la tierra. La tercera es la abundancia. La cuarta es sírvante, que te sirvan los pueblos, sírvante pueblos. La quinta es sé Señor. La sexta, se inclinen a ti. La séptima, serás maldición o bendición. Deseos de un padre para sus hijos. ¿Cuál es el deseo que tienes para tus hijos? ¿El éxito? ¿El fracaso? ¿Qué es lo que tú deseas para tus hijos? ¿Qué es lo que tú anhelas para ellos en su futura generación? Mira, estamos en una generación difícil. Y si nosotros no bendecimos a nuestros hijos para estos tiempos, entonces los estamos atando al fracaso. Hay la historia de un hombre pequeño que llegó a la casa y al llegar a la casa le entregó un recado a su mamá y le dijo: mamá, te manda este recado al maestro. Era hora de clases, pero el niño estaba de regreso. La mujer leyó el recado, se le queda viendo a su hijo y le dice: mamá, ¿qué dice el maestro? Dice el maestro que eres un niño muy inteligente, que él ya no sabe qué enseñarte, que yo te enseñe en casa porque él ya no supo qué hacer contigo. Aquel hombre escuchó eso de su madre. Dice: entonces ya no voy a ir a la escuela. No, ya no, porque dice que él pudo enseñarte todo y que tú necesitas algo más superior. Guardó la hojita en un cajón, en un baúl, y le empezó a dar instrucciones. Aquel niño creció e llegó a ser un científico de renombre. Dice la historia que cuando él llegó de nuevo a la casa donde había vivido con sus padres, con su mamá, encontró aquel baúl, abrió para curiosear y va encontrando la carta que había llevado a su madre cuando era niño. Y en aquella carta decía lo siguiente: su hijo no sirve, no aprende, es un tonto. Todos los calificativos y adjetivos calificativos denigrantes. En otras palabras, para el maestro este niño era un fracasado.
Para el maestro este niño era un hombre frustrado. Para el maestro este niño no iba a tener el éxito. Dice la historia que cuando este hombre encontró ese recado, le dio gracias a su madre porque no le transmitió eso. Este hombre ha marcado la historia en el universo. La ciencia que dejó, gracias a él, tenemos gran parte de los focos, la electricidad, tenemos parte de la ciencia que hoy funciona en muchos aspectos de la vida. Comprendamos. Las palabras de una madre potencializaron el corazón frustrado de un niño. ¿Hasta dónde quieres que tus hijos lleguen? ¿Hasta dónde quieres que tus hijos logren? Un día no vamos a estar con ellos. Un día no vamos a estar a su lado para decirle: hijo, vete a comprar esto. O hijo, vete a aquella puerta, tócala, ahí va a estar. No, es más, es triste y es lamentable que muchachos de 18, 20, 30 años que están en casa todavía le dicen a su padre, a su mamá: ¿puedes pedirme que me traigan un vaso de agua al mesero? Muchachos de 22, 26 años le dicen a su mamá: mamá, ¿me puedes decir que me traigan un postre, por favor? Y ahí está la mamá, el papá con cariño: ¿le puede traer a mi hijo un postre? Aún para eso, los padres debemos de tener carácter formativo. ¿Comprendemos? Si a nuestros hijos no les enseñamos a abrir puertas, no les enseñamos a cómo dirigir la palabra ante un favor, una necesidad, entonces no le estamos diciendo que Dios te bendiga, que Dios te haga prosperar. Van a ir a nuestra tumba y van a seguir diciendo: papá, ¿cómo le hago para sacar un préstamo en tal banco? ¿Cómo le hago para decirle al vecino que me preste su pala? Ay, papá, ¿cuánta falta me haces? ¿Cuáles serían las bendiciones que tú darías a tus hijos y a los hijos de tus hijos para las futuras generaciones? Fíjate el impacto de este hombre. Te estoy hablando en Génesis capítulo 27, te estoy hablando de un hombre llamado Isaac. Es el que le da lo mejor a su hijo. Le dice Isaac, para iniciar esta bendición, le dice: Dios pues te dé. ¿Con qué inicia? Con la bendición de Dios. Ya la bendición de Dios está en su palabra. En otras palabras, dale a tu hijo las escrituras. Dale a tu hijo la comunión con Dios. Dale a tu hijo que lo primero que tiene que buscar es a Dios. Amén. No buscar al primo, al hermano, al tío, al pariente. No buscar la banca, ir al banco, no ir a buscar lo material. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios. Y eso se gana con el ejemplo. Padres, que nuestros hijos vean en nosotros el modelo a seguir, de seguir siendo el ejemplo. Dice la Biblia: Dios te dé. Para que Isaac comprometa a Dios, es porque Isaac tenía comunión con Dios. Para que Isaac le desee lo mejor del cielo, es porque Isaac sabía que había en el cielo. ¿Comprendemos? Es como si yo dijera que el gobierno te dé lo que tiene ahí en su habitación, en su oficina. Yo ni sé lo que hay en la oficina del gobernador o la gobernadora. Yo no sé lo que hay en la casa de ellos. No puedo comprometerlo porque no tengo amistad con el gobierno. En cambio, Isaac le dice: Dios te dé lo mejor del rocío del cielo. ¿Qué más está diciendo con eso? Te la dé en proporción. No está diciendo que te dé tormentas de bendición. No, te dé del rocío lo que satisfaga y sacie tu necesidad. Porque si le ha dicho que Dios te dé tormentas de bendición, lluvias de bendición, es como diciendo que te inundes y un día te ahogues con eso. No. Segundo, le está diciendo: y de las grosuras de la tierra. Cuando toca la palabra, el traductor, la palabra grosura, hace referencia a ese pedacito de gordito que va pegado en la carne, que le da sabor, que le da jugo, que le da el atractivo, que le da el aroma, que cuando ponemos la carne en el comal, en el asador, cuando ponemos la carne para empezar a cocinar, tiene la porción adecuada para que sea un deleite. A eso hace referencia con la palabra que te dé las grosuras de la tierra.
En otras palabras, que disfrutes la vida en cada etapa que vas viviendo. El que está oyendo esto se llama Jacob. El que está recibiendo esta bendición se llama Jacob. Y fíjate bien cómo es que todo esto se cumple. Porque dice la Biblia que cuando Isaac muere, Esaú, su hermano de Jacob, quería matarlo. Así es que el inicio de la vida independiente de Jacob era todo lo contrario a la bendición que Dios le había dado a través de su padre Isaac. Esaú lo buscaba para matar. Y dice la Biblia que se fue huyendo. Fue la última vez que vio a su madre. Se fue huyendo. No podía estar cerca de su madre. Llegó a trabajar. Y fíjate cómo le inició la vida. Cuando encuentra el trabajo, se enamora. Y pareciera que fuera su fracaso. Porque la propuesta para casarse le dice el papá de la muchacha, su futuro suegro: trabaja 7 años para que te la dé. 7 años. No le preguntó: ¿y cuánto voy a ganar? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a comer? No, 7 años. Y el día de su boda no llegó la mujer, llegó otra. La costumbre de aquellos tiempos es que la novia iba vestida, encubierta de ropas, que no se miraba nada. Me imagino que es todavía hasta el día de hoy, solamente los puros ojos, la pura boca para comer durante la fiesta. Que cuando llegó de la noche de bodas, dice la Biblia que al descubrirla era la hermana mayor. Y aunque no la hubiera tocado y la hubiera regresado, ya no podría, porque entrar a la habitación nupcial con todo y ropa ya era una ofensa regresarla. Así es que al otro día va y le dice al suegro: oye, me dices a la hermana mayor. Dice: es que esa es la costumbre, se tiene que casar primero la grande. Dice: pero yo quiero a la más chica. Dice: trabaja otros 7 años. Parece que la vida no le pintaba bien a Jacob. Parece que la vida a Jacob le estaba jugando todo lo contrario a lo que su padre le había dicho. Primero le dijo: Dios te bendiga con lo mejor del cielo. Segundo, lo mejor de la tierra. Y cuando él iniciaba con lo mejor de la tierra, le estaba yendo mal. 14 años sin nada. Después le dijo Isaac, fíjate bien, que tengas abundancia. Y la segunda etapa después de eso es que el suegro le dice, después de los 14 años: mira, ¿qué te parece? Trabajemos de esta manera. Las ovejas que nazcan de esta forma son mías y las otras son tuyas. El suegro le empezó a dar corte a la bendición. Y Jacob parecía que no iba a tener la bendición. ¿Qué más le sigue diciendo Isaac? Sirva ante los pueblos. Y él estaba sirviendo a su suegro. Parece que era lo contrario. Pero la bendición de Dios, cuando viene a través del Padre de forma correcta, esa bendición tarde o temprano va a alcanzar a los hijos. Porque termina diciendo la Biblia de Jacob, termina diciendo de Jacob que este hombre fue riquísimo, al grado que cuando se iba a reconciliar con su hermano Esaú, era tanta la riqueza que dijo: no, mi hermano se va a infartar, le va a ir mal, mejor que me vaya encontrando por partes. Así es que empezó a dividir la carga: primer cargamento, segundo cargamento, tercer cargamento. Así fue. Y dice la Biblia que cuando Esaú encontró el primero, se quedó sorprendido. Sigue avanzando. El segundo campamento, el tercer campamento, el siguiente escuadrón. Y dijo: oye, hermano, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Es demasiado. Y le dice Jacob: todo esto es tuyo, hermano. Es para ti. Sorpresa. Se cumplió lo que Dios le dijo en Jacob, lo que Dios le dijo en Isaac a Jacob. Ahora acompáñame a Génesis capítulo 49. Jacob, con ese modelo patriarcal. Jacob, con ese modelo en su última etapa de vida, llevó esto a una escala mayor. Ahora Jacob estaba siendo padre de 12 hijos y de una mujer. Jacob ya era bisabuelo para ese tiempo. Jacob
Ya había sepultado a varias de sus mujeres porque terminó teniendo 4 mujeres. Pero Jacob tomó una decisión sabiendo que sus días estaban terminando. Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Prestemos atención a eso. ¿Jacob sabía? ¿Era profeta? No. Era un padre que tenía comunión con Dios. Y lo que el padre declara a sus hijos cuando tienes comunión con Dios, eso le va a venir a tus hijos. ¿Comprendemos? No es que seamos profetas, es que el diseño paternal, el diseño patriarcal que el Dios estableció es para que la bendición del cielo llegue directamente a los hijos a través de los padres. Por eso es que Jacob asegura lo que va a acontecer. Dice Jacob: os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Por qué? Porque el padre lo iba a hablar. Porque esa figura paterna, patriarcal, iba a dar la bendición. Y Jacob empezó a hablar para cada uno de sus hijos. Para cada uno le fue dando una porción de bendición. Pero hay una parte de la historia de Jacob. Quiero recordar algo antes de continuar. Dice la Biblia que cuando Jacob había recibido la bendición que leímos, llegó su hermano Esaú después y le dijo a Isaac: Padre, bendíceme. Y dijo Isaac: ya no tengo otra bendición. Padre, dime lo que tú quieras, hazlo. Y dijo Isaac: no, una. Y esa fue para tu hermano. Por eso es que Esaú se enojó tanto con Jacob. Y dice la Biblia que aunque insistió, lo único que logró, lo único que alcanzó a hacer Isaac fue a decirle que se lleve bien con su hermano, que le apoye, que le sirva, para que le vaya bien. ¿Qué más encontramos ahora en este capítulo 49? Que Jacob tuvo bendición para cada uno de sus hijos. No fue una bendición para uno, fue una por cada uno de ellos. Esto es la herencia. Si tu padre te ha bendecido con la bendición del alto, del cielo, entonces ahora tú podrás bendecir no a uno, como lo hizo Isaac. Ahora podrás bendecir a 2, a 3, a cuantos hijos tengas. Acompáñame por favor al versículo 28. El versículo 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. ¿Qué dice el versículo 28? Esto fue lo que su padre les dijo. Eso suena lindo, hermoso. Que todos los hijos tengan la bendición de un padre. Ese es el modelo patriarcal que Dios estableció en Génesis capítulo 1. Cuando le dijo Dios al hombre que los bendijo. Dice la Biblia: y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Es porque el hombre va a bendecir a sus hijos. Dios me bendijo para bendecir. Dios me dio una bendición para yo bendecir a todos mis hijos. Esto fue lo que les dijo su padre. Dice la Biblia: al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. A cada uno. Desde el momento que Jacob empezó a darles nombre, ya los estaba bendiciendo. Desde el momento que el padre que tiene comunión con Dios establece el nombre para sus hijos, ya empieza a declarar una bendición para ellos. Versículo 29. Fíjese algo que me enseña esta porción. El versículo 29. Porque la bendición de Dios no solamente es para la vida, sino también trae indicaciones e instrucciones. Dice el versículo 29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres. Él estaba en la tierra de Gosén en Egipto. Y fíjate bien, si tú lees posteriormente la muerte de Jacob, cómo es que José y el imperio de Egipto honran a Jacob. Lo ensambalmaron, lo prepararon. Dice la Biblia que lo velaron 70 días. Y los 70 días, así dice la Escritura, los egipcios le lloraron. Impresionante.
No obstante, dice la Biblia que cuando José fue a hablar con el rey Faraón y le dijo, permíteme, como si el Faraón no supiera lo que pasaba, permíteme, mi padre murió, y dice, me comprometí, me dijo, jurando que lo llevara a sepultar en la tierra de sus padres. Y pidió permiso José. Dice la Biblia que José llevó a su padre. Y dice la Escritura que era un escuadrón grande. No fue José, fueron todos sus hermanos, sobrinos, todos. En Egipto solamente se quedaron los niños más pequeños y los animales. Aún así fueron, viajaron, y dice la Biblia que fue un escuadrón grande. Había toda una nación acompañando al funeral de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué el funeral de Jacob fue glorioso? ¿Sabes por qué? Porque hubo un hombre llamado Isaac que lo bendijo. Fue un hombre que le dijo que iba a estar sobre pueblos y naciones. Fue un hombre que le declaró, tengas abundancia y sé señor de muchos. Esa promesa, esa bendición de Isaac se vio cumplida hasta la muerte de Jacob. Dice la Biblia que Jacob comprometió a sus hijos. Y quiero que comprendas esto, porque el comprometerlos a obedecer, eso da la garantía de que aunque yo, tú o cualquiera que sea padre esté muerto, tus hijos, al obedecer lo que tú les indiques después de tu partida, eso seguirá siendo bendición. Es como si mi padre me dijera, hijo, mi hora ha llegado, pero cuida a tu madre para que te vaya bien. Es como si mi padre me dijera, hijo, te voy a dejar al frente de todos tus hermanos, bendícelos para que te vaya bien. Un hombre tenía 74 años cuando engendró a su último hijo, a su penúltimo hijo. 74 años. Aumentémosle 14 años. ¿Cuántos años serían? ¿Cuántos? 88 años de edad. Cuando llamó a ese niño que tenía 14 años y le dijo, te harás cargo de tu madre, te harás cargo de tus hermanos y serás padre para ellos. 14 años estaba recibiendo la encomienda de una responsabilidad. Y aquel hombre, aquel anciano de 88 años, bendijo a su hijo, se despidió de él y partió para el cielo. Aquel muchachito de 14 años no sabía ni qué hacer. Lo único que sabía es trabajar el campo con su padre. Lo único que sabía es caminar en los campos. Y un día le dice a su cuñado, oye cuñado, ¿no te quieres venir para acá a la ciudad a trabajar, a hacer algo en la vida? El campo es un fracaso. Ahorita es el dinero en la ciudad. Y aquel muchacho se fue con el sueño de crecer y emprender en la vida. Llegó a los 18 años y se casó. Y empezó a vivir la vida y Dios lo empezó a prosperar. Dios le empezó a dar abundancia. En poco tiempo empezó a ser socio de una gran empresa y un negocio. Y dice la historia que aquella bendición de aquel padre todavía no cobraba fuerza. Hasta que un día su hermano el mayor, su medio hermano para ser más exacto, lo llamó y le dijo, oye chamaco, yo casi soy tu padre por la edad y la diferencia de la edad. Le dijo, pero mi padre me dijo que tú ibas a ser como mi padre. Yo quiero que me digas qué debo de hacer. Y aquel muchacho, ya casado, empezó a instruir a sus medios hermanos mayores. Y cada uno de sus hermanos fueron muriendo con la bendición del hermano menor. Hasta llegó el momento que su propia madre le dijo, soy como hija para ti y tú eres como padre para mí, porque tu padre te dejó esa responsabilidad. Este hombre le dice a su madre, no fue una responsabilidad, fue una bendición, porque tenerte en casa es una bendición. ¿Sabes quién es este hombre? Es mi padre. Porque mi padre a los 14 años vio partir a mi abuelo y recibió la responsabilidad. Y hasta el día de hoy, mis tíos, mis primos,
los tíos que quedan y los primos de los primeros hijos que tuvo mi abuelo siguen viendo a mi padre como el padre y el abuelo de toda la dinastía Toledo Osorio, Toledo Valdés y los demás apellidos de los demás, porque mi abuelo tuvo 2 familias antes de mi abuela. Quiero terminar con esto. El modelo patriarcal, el modelo que Dios estableció en Génesis capítulo 1, es para bendecir familias, no para usurpar poderes y sentirnos autónomos, sentirnos absolutos. Mira, Dios le dice a Salomón algo maravilloso, y es lo que Dios quiere hablar de nosotros, los padres, porque los padres somos ese modelo para bendecir la sociedad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, Dios le dice a Salomón: si anduvieres delante, oye bien, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, si anduvieres, le dice Dios, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, así lo haré contigo. No faltará quien gobierne en Israel. Quiero terminar con esto, porque para que Dios diga eso de David, es porque David supo tocar el corazón de Dios. Pongámonos de pie. La paternidad fue dada por Dios para hacer de este planeta Tierra el mejor lugar del universo. La paternidad fue dada por Dios para producir felicidad, y la felicidad más espectacular que jamás haya existido. Los padres no fuimos usados por Dios solamente para concebir en la mujer. Fuimos usados por Dios para bendecir generaciones y para bendecir familias. Y Dios quiere restaurar ese modelo patriarcal. Dios quiere restaurar ese modelo, esa estructura, esa imagen, para que las familias de la sociedad de hoy en día podamos ser bendecidos y podamos bendecir. Y que este siglo presente, esta época, sea bendecida por padres que bendecimos a nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo a exaltarte, a adorarte. Yo vengo a proclamar tu nombre. Yo vengo a darte gracias, Señor, porque nos has permitido ser modelos de bendición. Porque nos has permitido ser modelos de bendición para las familias. Porque nos has permitido bendecir a la sociedad. Y esa bendición no solamente va a quedar en nuestros hijos, sino que a través de nuestros hijos vas a bendecir naciones. Porque la bendición de Dios a través de Isaac para Jacob se cumplió. Los sueños de un padre tenían que cumplirse. Los sueños, el anhelo de un padre que no logró ver alcanzados sus sueños, sus metas, mi Dios amado, los transmitió para su hijo Jacob. Y Jacob es llamado Israel. Israel vivió y vio cumplidas las promesas que le diste a través de su padre. Y pido en el nombre de Jesús que nos permita seguir siendo esa estructura de bendición, esa fuente, ese canal, ese conducto de bendición para las familias de hoy en día. Que nos permita seguir siendo, Señor, el modelo que tú has utilizado para bendecir muchas generaciones.